Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestras sesiones para completar el plan académico de esta experiencia educativa. Esta es la manera más sencilla que yo considero para que ustedes se den el tiempo y la tranquilidad de poder ver y aprender a través de estos videos y aprendan también pues a administrar su tiempo, le pongan toda la atención. Yo no puedo estar frente a ustedes para estar verificando que ustedes estén poniendo atención, sin embargo creo que ya están en una etapa formativa en la que pues realmente es voluntario el que ustedes quieran aprender esto. Quizás no les encante la experiencia educativa de evolución, sin embargo eh, es parte esencial como biólogos aprender todo esto. Es una materia además también que es la unión de varias otras experiencias educativas. Entonces es importante, como ya se los he mencionado en otras ocasiones, que tomen en cuenta la parte evolutiva independientemente de lo que realmente les interese o a lo que se vayan a dedicar una vez que terminen su programa de biología. Entonces, en la sesión anterior vimos ya toda la solución del examen y pues básicamente con esto estaríamos cerrando la parte de microevolución. Es decir, toda esta parte evolutiva en la que está considerado a nivel de población, a nivel de comunidades, de cuestiones genéticas, en donde podemos ver los cambios en un contexto evolutivo. Sin embargo, pues nos falta la otra parte, que es la macroevolución, la que por supuesto es un poco más fácil de digerir, dado que no requieren de gran experiencia en cuestiones de genética y en esas cosas que causa cierta confusión, porque requerían de una fuerte base genética para entender perfectamente la parte microevolutiva. Entonces yo sé que algunas cosas lo noté en el examen, no les quedó tan claro. Sin embargo, van a ver que cuando empecemos a ver esta otra parte de la macroevolución, vamos a ir aterrizando muchas cosas que vimos en la microevolución y de esta manera les va a quedar mucho más claro cómo funciona. Ciertamente la evolución actualmente se puede dividir en estas dos grandes ramas. En cuanto a la primera, pues ya vimos que es el estudio de las transformaciones de estos cambios que ocurren a nivel de especie o a nivel de población. Los mecanismos pues son los que estuvimos estudiando. Entonces me gustaría que esta figura la pongan en sus apuntes y si realmente tienen la intención, las ganas de aprender y de integrar todo, me gustaría que completaran la parte de microevolución con pues algunos de los temas y principios que hemos visto. Saben que hay otros mecanismos, saben que también la deriva génica se divide en dos, entonces ahí le pueden poner, complementar esta parte y sería bueno que me mandaran una fotografía de este apunte en su cuaderno para que yo sepa que tienen en claro esta bifurcación a partir de ahora que vamos a tener. Sin embargo, no vamos a dejar de todo de lado la microevolución, vamos a estar regresando un poquito a tratar de reflexionar qué procesos estarían pasando si tuviéramos la información para verlo a nivel microevolutivo. En cambio, la parte macroevolutiva, pues es algo que ya ustedes están más familiarizados, ya que estos son los cambios pues, que se han estudiado a través de la historia, a través del registro fósil. Ya vemos a partir de nivel de género u orden. Además ya se ve un tiempo geológico y es como más sencillo, es algo más, digamos, algo con lo que hemos estado involucrados a lo largo del tiempo, desde que vemos películas como Jurassic Park, desde que nos interesan cosas
pues de la fauna que existió hace mucho tiempo, la historia de la evolución de la vida en la Tierra. Es una escala macroevolutiva con la que hemos estado más en contacto pues desde etapas formativas, como desde la primaria básicamente nos han estado enseñando esta parte, entonces la tenemos un poco más clara. Sin embargo nos vamos a meter a cuestiones meramente biológicas, en donde vamos ya a integrar cuestiones de filogenias para entender los mecanismos que se estudian a partir de orden de género. Son otras estrategias para estudiar también la transformación de los seres vivos, pero en, digamos, otra escala. Entonces vamos a ver mecanismos como la radiación adaptativa, evolución convergente, evolución divergente y causas de extinción. Entonces aquí vamos a ver a lo largo de lo que nos resta estos mecanismos, vamos a ver las diferencias entre ellos y pues es bueno que lo tengan en cuenta y que sepan que a partir de ahora vamos a ver esta otra parte. Entonces, para darle como terminar la parte, digamos, microevolutiva y darle paso a la macroevolutiva, les había dejado este texto, el cual pues involucra exactamente esa distinción entre lo macro y lo micro y sobre todo considerar, porque muchos consideran que la diferencia entre la macro y la microevolución es la escala temporal, que los tiempos en la macroevolución son mucho más extensos y en la microevolución pues son mucho más cortos. Sin embargo, a lo largo de esta lectura vemos que no. Yo sé que les costó bastante trabajo leerlo, comprenderlo bien. Sin embargo, vamos a desmenuzar las partes más importantes, nada más para que les quede claro cuál era el punto de esta lectura. Entonces, pues básicamente tomámoslo en cuenta desde el principio, este es un ensayo que está escribiendo un autor con base en su experiencia, en las diferentes teorías que han surgido a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que él diga, por supuesto, no es algo que sea totalmente aceptable. O sea, yo lo que quería que ustedes, ya con el conocimiento previo que tenían, se dieran como el tiempo de reflexionar y de opinar, sobre todo en cuanto a si él tenía o no tenía razón, si algo les causaba mucho ruido de lo que estaba asegurando o no. Entonces, realmente en lo que se centra él es precisamente en esta premisa de que la evolución es el cambio de los seres vivos en el tiempo. Entonces, esto es algo que es muy común que se diga. Sin embargo, él dice que hay varios problemas en cuanto a la concepción del tiempo, precisamente porque no necesariamente está involucrado el tiempo en el proceso evolutivo. Es decir, aunque pase tiempo, eso no necesariamente significa que las especies, que los organismos van a evolucionar. Además de que esa parte del tiempo es muy confusa, definirla, cada cuánto tiempo cambia una población, una especie, eso va a variar de un montón de factores que él dice que esto no se puede pues realmente como que estandarizar, y eso es lo que causa mucha confusión. Él dice que de plano se debería de quitar, básicamente es lo que sugiere, quitar esa parte del tiempo en cuanto a tratar de comprender la parte evolutiva. Y ahora otra causa que genera mucho ruido, digamos, en la interpretación de la evolución es la unidad evolutiva. Entonces, pues básicamente aquí él habla del problema precisamente del fenómeno evolutivo. Nosotros hemos visto cómo a lo largo de la historia se ha ido construyendo las teorías evolutivas desde Aristóteles hasta que llegamos a la teoría eh, neodarwinista o sintética de la evolución. Sin embargo, él asegura pues que hay varias cosas que han venido surgiendo desde hace tiempo y que no se ha tomado el tiempo como para definirlas. Entonces, la perspectiva que él tiene es un entorno muy filosófico, ¿sí? Yo creo que eso les causó mucha confusión entre eso y entre que él utiliza muchos ejemplos
para pues dar o justificar el punto que quiere tratar. Entonces el problema es ese, que al meterse a tantos pues ejemplos confunde al lector de lo que realmente quería decir. Entonces creo que más que nada eso les causa un poco de ruido. Sin embargo, como yo les había comentado, era bueno leerlo todo completo y posteriormente regresarse y pues tratar de entenderlo nuevamente y ahí empezar a poner ideas, a subrayar ideas, por ejemplo, en este caso, en donde ahí pueden decir, este es el punto, ¿no? Y esta es la oración clave de este párrafo y entonces decir estoy o no estoy de acuerdo, o esto sí me parece bien, o no estoy concuerdo, o me parece que aquí le falta más información, o tiene mucha razón, aquí hay que meterle esto y esto y esto, más o menos eso era lo que yo esperaba. Sin embargo, bueno, yo sé que es una lectura bastante extensa y compleja. Entonces, pues bueno, eh, pues en esta parte habla pues precisamente de la problemática. Entonces, por ejemplo, pues los conceptos de algunos de los autores que dicen que, por ejemplo, los cambios pueden ocurrir entre generaciones de organismos y llamar a esto evolución. Entonces, aquí, por ejemplo, no incluye la parte tiempo, pero incluye la parte generacional. Y pues sí, podemos observar generaciones en poblaciones, pero ¿cómo puedes observar generaciones en dinosaurios, no? Entonces aquí viene la otra parte, el problema de la unidad evolutiva. Y entonces aquí él dice pues básicamente que hay diferentes unidades evolutivas que se han estado estudiando. Entonces de principio pues con Darwin veíamos que pues eran la unidad las especies, ¿no? En este caso hay otro autor que es Dawkins, que él lo que veía era la evolución a partir de un gen, no de un individuo. Y eso también tiene muchísimo sentido, estudiar la evolución de un gen es como la parte primaria, es ahí donde surgen los primeros cambios que se representan en un genotipo completo y que por su parte en un fenotipo. Entonces tiene mucho sentido estudiarlo a partir de ahí. Sin embargo, también tiene toda una complicación meterse a estudiar la evolución de un carácter o de algo en un solo gen cuando sabemos que muchos otros factores pueden estar involucrados, cuando a lo mejor esa no es nuestra pregunta, no podemos responder ciertas cosas nada más estudiando un solo gen. Y ahora estudiar muchísimos genes y saber si están sometidos a presión, a selección natural o que tuvieron una deriva génica, pues realmente es complicado. Sin embargo, es una buena opción estudiarlo a nivel genético siempre y cuando la pregunta vaya dirigida hacia ese gen, ¿no? Hacia lo que, si lo que queremos contestar es a nivel génico. Entonces, también pues el problema de la unidad de selección, ¿no? ¿Qué se selecciona? Se selecciona el gen, se selecciona el individuo, se selecciona la población. Eh, entonces él habla de toda esta parte que puede confundirse, que realmente si quieres estudiar la evolución, ¿cómo la estudias? ¿A partir de qué la estudias? Y si consideras o no el tiempo en eso, ¿no? Entonces aquí dice que dentro de la unidad evolutiva debe de tener cierta unidad física, debe de ser heredable y pues que la unidad evolutiva debe cambiar. Ya si consideras un gen, si consideras un individuo, si consideras una población o una especie, debe de tener estas características. Y sí, ciertamente en varias de las que menciona, que pues realmente sí se pueden estudiar, sin embargo, eh, pues ya otras cuestiones en donde, o sea, él a lo que se refiere es en qué punto debemos llamarlo evolución, algo que se transforma. Entonces es todo este contexto filosófico en el que pues él se adentra para ver si realmente lo que nosotros estamos llamando proceso evolutivo está ocurriendo o están ocurriendo otras cosas a partir de la evolución que a lo mejor ocurre en un gen y por ende lo demás son consecuencias, pero no es como tal la evolución. ¿Sí me explico? Entonces esta es la parte en la que él está ahí indagando y sobre todo haciéndonos reflexionar de cómo
es la concepción evolutiva actualmente y si realmente lo estamos eh, abordando como tal desde un sentido filosófico y práctico. Entonces, por ejemplo, aquí dice, y aquí es una de las cosas más claras que deja, es que el problema es que el número que expresa la medida temporal, aquí habla pues la parte del tiempo, de la unidad biológica, no expresa nada sobre la dinámica intrínseca del proceso biológico. Entonces, aquí él deja muy claro, a lo mejor no lo deja en un lenguaje, digamos, más coloquial, pero básicamente lo que quiere decir es que pues realmente el tiempo no tiene importancia, porque lo que nos interesa realmente es entender esta dinámica del proceso biológico, cómo ocurre, pero en nosotros agregarle la parte tiempo, pues estamos como metiendo un factor que nada tiene que ver. Como les decía, las especies no necesariamente necesitan del tiempo. Lo que pasa es que nosotros hemos utilizado esa escala para entenderlo. Nosotros hemos dicho a través del tiempo van cambiando, pero realmente no es el tiempo, son las condiciones ambientales, son las fuerzas selectivas, son todas las cosas azarosas y no azarosas que ocurren y que por ende hace que las especies, genes, lo que sea, vayan cambiando, pero no necesariamente a través del tiempo. Podemos verlo como, por ejemplo, los cocodrilos. Se dice que son, pues, eslabones casi, casi perdidos, que no han cambiado nada en muy largos periodos de tiempo. Entonces, ¿qué sería el tiempo para los cocodrilos? A lo mejor todo lo que le ha costado llevar a hacer cuestiones, por ejemplo, de especiación masiva a insectos, para el cocodrilo ha sido nada. El tiempo que han pasado los insectos y que se han convertido en multiespecies, a los cocodrilos siguen siendo la misma especie. Entonces, morfológicamente tampoco hay cambios. Sí ocurren generaciones y generaciones, pero pues los cambios que vemos, que notamos, no son tan plausibles. Digamos que su escala es muchísimo más amplia. Entonces, hablar de tiempo, él dice que no debería de considerarse dentro de lo que llamamos evolución, porque no tiene ningún sentido, no explican los procesos biológicos en sí. No porque ocurre el tiempo va a ocurrir evolución. Entonces, pues aquí otra vez dice lo que él sugiere ya como tal. Lo anterior fue como que lo que ha surgido en las posibles unidades evolutivas. Aquí él dice que pues ya tal cual las posibles unidades que se deberían considerar, pues es el gen, un organismo entero, la especie, y aquí dentro de la especie pues habla de la problemática de la definición de especie. Lo vamos a ver más a fondo adelante, pero ciertamente esta parte que resalté aquí tiene mucho sentido. El concepto de especie es un concepto tipológico. ¿Eso qué quiere decir? Cuando la palabra especie se usó por primera vez en el tiempo, solo era para determinar qué cosa era distinta de otra, tipológica. Nunca se vio como una entidad evolutiva, porque en ese momento nadie entendía la parte de evolución ni cómo se transforman las especies o los individuos o las poblaciones. Simplemente sabían que un perro era distinto de un león. Y por eso la palabra especie viene como con ese origen de esencia. Entonces era como una esencia y es una esencia distinta a la del león que la del perro. Y con eso bastaba para empezar a llamar diferentes a cada uno de los tipos de animales que veían, tipos de plantas. Entonces, a lo largo del tiempo se quedó ese concepto. Posteriormente, como lo vieron ustedes en el ejercicio, ya se llama el concepto biológico de especie, el cual ya mete un contexto meramente funcional dentro de los seres vivos, la parte reproductiva. Sin embargo, actualmente hay, yo creo que al menos 20 conceptos de especie, dentro de los cuales pueden ser muy, muy válidos, pero como dice el meme, depende de la especie. Entonces, esto del problema de la definición de especie es bastante complejo y vamos a tratar de abordarlo para que entiendan
grosso modo, cómo es que eso genera ruido en los estudios que actualmente se hacen en la biología. Entonces también aquí habla, ¿no?, de lo que también se puede pensar como una población, como la unidad de, de la evolución. Sin embargo, pues la población cambia en tanto que sus individuos cambian en las relaciones o frecuencias, por ello no posee un tiempo cualitativo propio. Entonces aquí también dice, si utilizáramos poblaciones, tampoco el tiempo debería de estar involucrado, ¿sí? Porque aquí vamos a hablar de generaciones, pueden haber especies que tienen generaciones increíblemente rápidas, como las cepas de las bacterias, que cambian rapidísimo y tienen cambios realmente significativos en un periodo muy corto de tiempo. Y posteriormente pues ya habla del problema del tiempo evolutivo. Entonces todo esto tuvo que decirles antes para atajar lo que él realmente quiere decir, como que trata de convencerte al principio, a lo largo de la lectura, de que como que el tiempo no sirve, y aquí ya dice, el tiempo no sirve. Porque dice, de acuerdo a los principales candidatos a unidades evolutivas, analizando 3 propiedades: una unidad física, un carácter heredable y su carácter cambiante. Entonces estas 3 cosas son los principios como para estudiar las unidades evolutivas, independientemente de la escala que lo quieran ver, digamos en cuanto a individuo, especie, gen. Entonces aquí dice que la especie como individuo y la especie como momento del organismo. Entonces aquí les digo otra vez, el problema del concepto de especie es bastante amplio, y considerar a la especie como algo estático en el proceso evolutivo pues parecería un error. Entonces ustedes reflexionenlo un momento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si nosotros decimos la unidad evolutiva es una especie, realmente lo que estamos viendo es una fotografía en este instante, pero las especies no son estáticas, no son para nada estáticas, siempre están en continuo cambio, y eso nos lo ha enseñado la historia evolutiva. No hay nada que ya se haya quedado tal cual y ya no vaya a cambiar o no se vaya a extinguir. Siempre hay cambios, cambios ambientales, cambios en comunidades, hay cambios de todo tipo, y por ende las especies continuamente están cambiando. Entonces creo que eso nos queda bastante claro con lo que hemos visto en la parte microevolutiva. No hay nada estático. Entonces imagínense considerar una especie como una unidad que hasta ahí llegó y que ya no va a cambiar. O sea, como decir, esto vino evolucionando a través del tiempo, hace tantos años era una sola especie, luego se volvió en 2, luego en 4, luego en 6, y ahorita vemos 8 especies, pero tenían un solo ancestro y ya. No, pues es un instante del tiempo, pero va a continuar cambiando. Entonces, ahorita se los estoy diciendo en una escala como muy amplia, en especies, pero vamos a ver dentro de la parte macroevolutiva que definir especies, o sea, a veces vemos cosas tan definidas morfológicamente que decimos estas son 2 especies distintas, pero genéticamente es lo mismo. Entonces, ¿cómo las defines? ¿Cómo defines hasta dónde es una especie y hasta dónde es una subespecie y hasta dónde nada más es una población, pero considerándose la misma especie? Entonces vamos a ver toda esa discusión y esa delimitación de especies es algo, es toda una línea de investigación aparte, y nos deja claro que delimitarla en un momento preciso del tiempo que estamos viendo, pues a veces es bastante complicado. Ya hay gente que lo acepta, hay gente que no. Sin embargo, este es el problema de considerar a la unidad evolutiva la especie, ¿sí? Ahora, si nos basáramos únicamente en cuestiones poblacionales, pues sería, yo creo que bastante complicado tener todas las poblaciones de una especie que se distribuye, por ejemplo, mundialmente, ¿no? Es bastante complicado y son diferentes factores los que se involucran en su sobrevivencia, en su éxito reproductivo. Entonces, es todo un rollo acá que realmente hay que reflexionar y hay que tener en cuenta. Entonces aquí sigue como con ese ímpetu de decir que pues el tiempo no tiene mucho sentido. Aquí hablamos del equilibrio puntuado,
que dice, ¿no? Eso es como decir que un tic-tac del reloj, ¿no? Cada tic hay un cambio, cada tic hay un cambio, cada tic hay un cambio. Y pues eso es una teoría y funciona. Realmente nosotros lo que podemos ver en muchas filogenias, así se nota que cada cierto tiempo hay como un tic y hay una, una creación de dos nuevos linajes que potencialmente son dos especies nuevas a partir de un ancestro. Pero pues realmente también considera que esta parte pues es muy variable entre uno y otro grupo, considerando, depende de qué consideres, cambio morfológico, si estás considerando un gen para hacer una filogenia. Entonces él dice, sigue insistiendo en que pues el tiempo no debería de estar implícito en la evolución. Entonces aquí nuevamente nos habla ahora de los cambios morfológicos, ¿no? Hablando de cuestiones macroevolutivas y de frecuencia en la microevolución. Sin embargo, hemos visto también que los cambios morfológicos pueden ser a partir de lo que estudiamos en microevolución, ya lo vimos en las clases anteriores, como sí hay procesos microevolutivos que conllevan cambios morfológicos. Entonces, no, aquí, por ejemplo, no sería necesariamente a nivel macro. Igualmente, definir esa línea de hasta dónde acaba lo micro y dónde empieza lo macro también es complicado. Ahí más bien tiene que ver desde dónde, desde dónde estamos estudiándolos, es si se considera macro o microevolutivo. Y pues en esta última parte de aquí, ¿no? Él dice que lo que dijo Dobzhansky en el 73, donde dice que nada tiene sentido sino a la luz de la evolución. Y él dice, pero quizá la misma evolución como teoría de cambio posea poco sentido biológico y no sea otra cosa que el cambio de los seres vivos. Entonces, pues él dice que si nosotros consideramos implícito la parte temporal, en la parte evolutiva, pues pierde de todo sentido biológico lo que queremos decir con la evolución. Y al final, pues es toda esta parte filosófica que él considera que es un problema a la hora de estudiar los procesos evolutivos. Entonces, de manera general, esto es lo que venía, digamos, se los diré de una manera resumida en este texto. Y pues sí, yo sé que es complicado, espero que les quede mucho más claro los que lo leyeron, los que lo dejaron a medias o los que ya de plano no les pudo la cabeza, espero que les quede más claro y los que sí lo leyeron, pues realmente la mayoría realmente solo me pasó un resumen, ¿no? Entonces sí se los consideré como la actividad, pero nadie se llevó el punto extra en el examen porque pues no era un ensayo como tal. Entonces, ustedes ya habían hecho esta tarea, que es una especie, cómo se mantienen separadas las especies, que eran estas barreras presigóticas y postsigóticas, qué es la especiación, cuántos tipos de especiación existen y describir cada una. Entonces, esta fue la última tarea que me entregaron. Espero que la recuerden y si no, váyanse igualmente otra vez al link para que repasen esta parte. Pero bueno, vamos a darle seguimiento a esta parte de especies y especiación. Entonces, aquí me parece que esta parte, ya les había empezado a dar esta parte porque me acuerdo que vimos estos peces que, bueno, nos va a servir un poquito de repaso, que viven en estos lagos en África. Entonces vemos que este es uno de los lagos, este es otro de los lagos, pero tienen formas muy similares, ¿sí? Tienen formas muy similares, sin embargo, no están emparentados. Es un tipo de especiación que se llama convergente que les lleva a las mismas formas, pero sin que estos individuos, estas especies estén realmente relacionadas genéticamente, o sea, estos no tienen un mismo antepasado. ¿Sí? Puede ser que todos estos tengan el mismo antepasado, de hecho eso es lo que ha ocurrido en estos lagos porque no tienen conexión, sobre todo este. Entonces, esto a partir de una sola especie han llevado a que tengan estas diferentes formas
en el mismo lago, y si se van al otro lago, pues la otra persona, una persona que va de un lago a otro y ve los peces similares, dice, ah, pues son familiares y pues de alguna manera fueron colonizando estos otros lagos. Sin embargo, esto ya a través de análisis filogenéticos se dieron cuenta que una especie, una sola especie, fue la que dio origen a las 16, a las 250, a ver, no, espérame. A partir de 16 especies originales se generaron 250 especies de cíclidos. Entonces, el lago Victoria, me parece que era este. Ah, no, el Tangarica es este. Entonces, este tenía un original de 16 especies y ahora son 250. En cambio, el lago Victoria, que es este que está aquí, tiene un origen de solo 5 especies y se originaron 450 especies, que son las que se encuentran actualmente. Entonces, además observar que ambas tienen una comunidad muy similar. Entonces, esto nos habla de cómo el proceso evolutivo nos puede llevar a formas muy similares sin tener el mismo origen. Entonces, en este caso nos podemos preguntar qué causó esta explosión de diversidad. El número y la variedad ecológica de especies dependen solo de las condiciones ecológicas actuales. ¿Por qué la tasa de especiación debería haber sido tan alta en esta familia de peces y solo en estos lagos? También preguntarnos si la especiación ha sido causada por los patrones de apareamiento de los peces o por la selección sexual en coloración, por la adaptación a diferentes nichos ecológicos, por deriva génica, cómo es que se forman las nuevas especies, ¿no? Entonces aquí es como explicarnos de qué diferencia había entre un lago y el otro. Ciertamente entre los dos lagos la diferencia es que el lago Tangarica era más joven, el lago Victoria ya tenía muchísimos más años. Entonces, aquí podríamos decir, regresando a lo del tiempo, ¿no? Aquí sí el tiempo podríamos pensar que nos llevó a tantísimas especies solamente porque ocurrió hace tiempo, pero esa es la concepción que generalmente tenemos. Entre más tiempo, pues más especies. Pero si eso pasara, pues imagínense cómo estaría ya el planeta. Eventualmente hay procesos de extinción, hay muchas especies que no requieren de grandes cambios, se quedan en pocas especies y hay otras que en cambio tienen una radiación, una explosión de especies y pues eventualmente colonizan mucho y luego se extinguen y ha sido así un ir y venir de especies, ¿sí? Pero entender cuáles son los procesos involucrados con una explosión de especies que se llama radiación adaptativa. Entonces, que esta explosión de especies, cómo ocurrieron, por qué ocurrieron, qué fue lo que provocó que ocurriera esto. Y de entender esas causas es lo que nos interesa abordar en este momento. Entonces, pues Darwin concluyó que todas las especies de aves, de hecho todas las especies de animales y finalmente todos los seres vivos pueden haberse originado por ramificaciones sucesivas de linajes a lo largo de la historia de la vida, a partir de un único antepasado común. Entonces esto fue lo que nos dejó Darwin en un principio, todo a partir de un antepasado común, que eso está más que probado, tanto morfológica como genéticamente ya se ha visto que sí, efectivamente una o dos especies se originan de un ancestro en común y a su vez esos han tenido otros ancestros. Entonces, la investigación moderna, pues efectivamente afirma que así es como surgió la diversidad que vemos actualmente. Los tenedores, digamos, del gran árbol de la vida fueron causados por la especiación, el proceso por el cual una especie da origen a dos. Entonces, esto es lo que vamos a considerar como el proceso de especiación. Es esa parte del árbol que se ramifica y genera a partir de un ancestro dos especies, digamos, se puede llamar dos especies hijas y entre ellas serían especies hermanas. Y no sé por qué tengo otra vez esta.
Entonces, pues aquí lo vemos como de manera general, ¿no? Otra vez el árbol de la vida. Entonces, vean aquí todas las ramificaciones a partir de esta unidad ya macroevolutiva. Vamos a estar viendo mucho las figuras, los árboles filogenéticos de pequeña y gran escala. En general, estos de gran escala se presentan en esta forma circular porque es muchísimo más sencillo observar todos los grupos que ponerlo en un árbol que sea recto y que no nos va a caber en la pantalla. Entonces, pues aquí vemos las grandes diferencias, ¿no? Como pues en esta parte está muchísimo más, está ampliado toda la parte de los vertebrados, esencialmente, y cómo, miren la gran cantidad de aquí está la parte de marsupiales, aquí está parte de los roedores que son súper diversos. Aquí vemos ya, por ejemplo, los primates, que son un pedazo chiquitito. Y, por ejemplo, los quiróptera, los murciélagos, que pues, realmente también son de los grupos más diversos en cuanto a vertebrados. Y pues cómo ha ocurrido todo esto, ¿no? Cómo es que unos pueden ser tan diversos y otros no, qué ha pasado, cómo ha pasado esto a través del tiempo. Acuérdense que hubo una época en la que pues, los mamíferos eran gigantes, eran enormes, quizás había más especies, ahora hay menos, o son los vestigios, o más bien es como que tienden a disminuir estas especies que son ahora más grandes y vean como las pequeñas, como los roedores, como los murciélagos, pues son los que tienen dominancia en cuanto a riqueza de especie. Pero volvamos a lo mismo, ¿qué son las especies? Entonces, los biólogos utilizan varias definiciones para la especie. Como les comentaba, de latín significa tipo o esencia, ¿no? Entonces, pues realmente ninguna definición única de especie es suficiente para todos los contextos en los que se utiliza. Entonces, los conceptos han sido cambiantes y contrastantes a lo largo de la historia de la biología. Entonces vamos a ver aquí un poquito de esto, ¿no? El concepto biológico de especies, que es el que ustedes vieron en el ejercicio, la definición que vieron ahí en el Khan Academy, pues dice que las especies son grupos de poblaciones cruzadas, reales o potencialmente, que están aisladas reproductivamente de otros grupos similares. Entonces aquí el punto clave de esta definición es la barrera reproductiva. Entonces, si tienen formas similares, digamos, o comportamientos que pueden llevar a la cópula a dos especies distintas, lo que les va a impedir que eso surja otra especie o lo que sea, son estas barreras presigóticas y postsigóticas que ustedes vieron, ¿no? Entonces, el aislamiento reproductivo es cualquiera de varias diferencias biológicas entre los grupos. No requiere que las especies estén 100% aisladas reproductivamente, puede haber una pequeña fuga genética entre especies a través de la hibridación. Pues este proceso de hibridación es algo muy común que se está estudiando a lo largo de muchos grupos. Se pensaba que no ocurría más que, por ejemplo, el caballo y la mula, el caballo y el burro, bueno, y la burra hacen una mula, ¿no? Y la mula pues es totalmente infértil. Sin embargo, hay muchos grupos biológicos, entre ellos pues anfibios, reptiles, creo que en los mamíferos, no sé qué tanto se ha estudiado, no tengo ejemplos de mamíferos, pero en cuanto a anfibios y reptiles, sí ya se ha descubierto esta parte de hibridación y cómo sí hay, digamos, descendencia fértil y cómo se queda esa huella de hibridación que no necesariamente genera una especie nueva, a veces sí, ya se ha visto como probablemente muchas especies se han podido originar a partir de esta hibridación. Entonces esto es también un tema bastante extenso, sin embargo imagínense decir que las especies son cosas aisladas reproductivamente y sabemos o consideramos especies que son orígenes de híbridos, entonces Ernst May, que es el que originó este concepto, pues estaría volviéndose loco sabiendo que ahora hay especies válidas, digamos taxonómicamente,
que tienen un origen híbrido. Entonces, por eso es bastante complicado definir las especies. Entonces, el concepto de especie biológica, el que ustedes leyeron, es el más extendido y es la más utilizada entre biólogos. Y puede ser aplicado a la mayoría de las especies de reproducción sexual. O sea, imagínense todavía incluir a la parte de las especies asexuales, de las que tienen otros tipos de reproducción, pues como los hongos, las bacterias, pues realmente no entran, no pueden considerarse entidades o unidades como especie cuando tienen un concepto biológico de especies, ese de barreras reproductivas, no aplica para estos individuos, para estas especies. Entonces, obviamente tiene limitaciones, el aislamiento reproductivo evoluciona gradualmente. Este aislamiento reproductivo, pues sí es algo que sí se ha estudiado también si ocurre, si la especie evoluciona para que solamente entre la misma especie se continúen reproduciendo. Y pues la mayor limitación práctica está en determinar si las poblaciones que están geográficamente separadas pertenecen a la misma especie. Entonces, lo que decía, como identificar hasta dónde tenemos poblaciones, hasta dónde ya se vuelven especies. Entonces, el clima, los cambios humanos en el medio ambiente en la actualidad han traído un aislamiento en poblaciones que antes estaban juntas, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, si ciertas poblaciones se quedan aisladas, eso es, digamos, ya un hecho que se ha estudiado desde diferentes aspectos. El que se queden aisladas, pues sí, genera que pues tengan cambios, tengan transformaciones, se sujeten a ciertas fuerzas selectivas que son independientes de una población que está, pues digamos, a cierta distancia, pero ahora esa fragmentación es mucho más marcada por cuestiones antropogénicas, por los cambios en el clima. Entonces, si ya vemos ciertas diferencias, no sé, una población ya agarró ciertos colores porque le convienen esos colores y son los que más sobreviven, y la otra ya tomó otro color, ya lo llamamos especies diferentes. O están aisladas reproductivamente, sí, porque ahora hay una ciudad en medio o ya un clima, digamos, extremoso marcado entre ellas que no les permite juntarse reproductivamente. Sin embargo, eso no significa que ya vayan a ser unidades evolutivas independientes. Puede que ocurra algún cambio y van a tener la capacidad de reproducirse aún. Entonces, ahí está hasta dónde llamarlas especies según el concepto biológico, porque ahí podríamos decir que están aisladas y ya podríamos decir son dos especies distintas bajo este concepto, pero pues nosotros sabemos que no. Entonces, las poblaciones alopátricas, es decir, estas que están separadas, se han clasificado como especies si sus diferencias en el fenotipo o de secuencia de ADN son tan grandes como las que generalmente se muestran en las especies del mismo grupo, que son simpátricas, o sea, que están en la misma ubicación. Entonces, pues en general eso es como el criterio que se ha utilizado, ¿no? Si son muy diferentes, si ya de plano las otras son súper cafés, digamos, y las de este lado son súper grises, supongamos que son dos poblaciones aisladas de ardillas, pues ya podemos decir, de acuerdo a su fenotipo, que sí tienen las suficientes diferencias. Ahora, la parte del ADN, ese es otro asunto. Eso ya vamos a ver también la problemática que tiene dividir especies con secuencias de ADN, que generalmente es lo que más se utiliza, es lo más aceptado. Ya no basta con decir cierto fenotipo, ya el fenotipo debe de incluir otros cambios, a niveles cambios osteológicos, de comportamiento. Ya son varias cosas que se necesitan para declarar que esto es una especie diferente de la otra. Entonces, en este caso se adopta un enfoque similar al de clasificar los fósiles en especies, ya que en este caso los paleontólogos no pueden estudiar un comportamiento de apareamiento, no pueden saber si hubo una barrera reproductiva. Simplemente pues ya desaparecieron, y la manera de estudiarlos pues es saber qué tan apartados estaban a lo mejor, y a nivel óseo pues sí se pueden estudiar las diferencias.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo de este pajarito que, como podemos ver en la parte roja, pues se distribuye en esta región. Vean, tiene una coloración distinta, y de este lado se distribuye el otro que pues está aquí en esta parte amarilla. Entonces, en este caso ya están separados, los lugares de donde viven sí están separados por incluso cientos de millas, y realmente el color, su patrón de color es bastante diferente, pero eh, la cuestión genética los mantiene muy juntos, entonces es difícil decir si son especies diferentes. Entonces, en este ejemplo, pues es como uno de los muchos ejemplos que hay sobre que ya hay cierta diferenciación, pero en la parte genética no necesariamente puede ocurrir. Entonces, no se sabe si llamarlo diferentes especies, a veces se quedan en subespecies, porque realmente no sabemos si aquí algún cambio climático, no sé, llega aquí un súper huracán que suele ocurrir en estas zonas, hace todos unos destrozos y obliga a las especies a llegar a este punto. Van a poder reproducirse quizás con esta y se vuelven a mezclar. Hay flujo génico entre dos poblaciones que no eran dos especies. Entonces es bastante complicado. Sin embargo, a la pregunta que nosotros tengamos del estudio, pues es a lo que vamos a definir como especie. Entonces, ¿qué son las especies? Pues otra limitación de este concepto es que no se aplica, como les decía, en organismos que no se reproducen sexualmente. Las especies como las bacterias Escherichia coli, Salmonella, fueron tradicionalmente reconocidas por las diferencias en sus capacidades metabólicas. Entonces, esta era la manera de diferenciarlas. Más recientemente, la similitud genética se ha utilizado para agrupar a individuos en especies. Entonces, pues este es un ejemplo en cuanto a las bacterias, de cómo siempre se ha diferenciado, y nosotros pues cuando llegamos a hacer estos cultivos de bacterias, pues se reconocen principalmente por la coloración, por digamos las colonias, cómo se van formando. Eso nos dice qué especies son, pero pues no lo estamos viendo genéticamente y no sabemos si son totalmente aisladas y si las mezclas que pasan. Entonces, entre estas y otras consideraciones han inspirado varias definiciones, como les decía, hay alrededor de 20. Entre unas de ellas es el concepto de especies filogenéticas, en donde se usan ya filogenias para delimitar estas especies. Se enfatiza las especies como el resultado de la evolución, es decir, un ancestro en común da dos especies hijas, los cuales son productos de una historia de divergencia evolutiva. Entonces, esta divergencia es este momento en el que se dividen de una rama, se abre en dos. Entonces, esta es una de los conceptos más aceptados cuando nosotros estamos estudiando cosas a nivel filogenético, porque ahí es mucho más sencillo definir linajes. Entonces, linajes lo vamos a ver un poco más adelante con mayor detalle, pues van a ser cada una de estas ramas, ¿no? Nosotros podemos hacer grupitos de estas ramas y decir, esto es una especie, tiene tanta diferencia genética con respecto a esta otra especie, y pues esto es la misma distancia que tienen estas otras que ya desde antes se habían definido como dos especies distintas. Entonces ahí ya esta es mucho más útil cuando se utilizan filogenias. Las filogenias pueden ser tanto morfológicas como genéticas, aunque pues lo que más se ocupa ya es la parte genética. Entonces, esto es muy útil para la clasificación, para cuestiones taxonómicas. Se puede aplicar para poblaciones que están alopátricas, o sea, que están separadas por una barrera, simpátricas, que están juntas, pero que no se reproducen entre ellas, porque pues en este caso el aislamiento reproductivo es muy difícil o imposible de evaluar, nada más con, digamos, estudiar las poblaciones visualmente. Sí, si lo vemos a nivel genético o morfológico, por ejemplo, ahí podemos ver que sí hay especies que simplemente no se pueden reproducir entre ellas. Entonces, la evolución del aislamiento reproductivo es un evento clave
que permite a los linajes evolucionar independientemente, como lo dice el concepto biológico. Entonces, realmente no importa cuál es el concepto de especie que se adopte. Algunas poblaciones de organismos no pueden asignarse sin ambigüedad porque las características que distinguen a las especies evolucionan gradualmente. Es lo que les decía, no puedes... hay momentos en la especiación que es tan reciente que es muy difícil pues delimitarla. Entonces, este cambio gradual, pues tú no sabes hacia dónde lo puede dirigir. Ahorita lo ves como un linaje independiente, pero posteriormente podría no serlo. Entonces, existen niveles graduados de intercambios de genes entre poblaciones adyacentes, en este caso las parapátricas. Las parapátricas pues es cuando hay una población y alrededor, cerca de ella, está otra. No están separadas por una barrera, no están juntas totalmente, una está como aledaña a otra o alrededor de la otra, pero no hay una barrera obvia entre estas especies. Entonces, a veces entre poblaciones más o menos distintas que son simpátricas. Entonces, hay que adaptarnos aquí a este nuevo lenguaje, ¿no? Las especies alopátricas son, acuérdense, las que están separadas por una barrera. Parapátricas, que están adyacentes una a la otra o una rodea a la otra. Y las simpátricas están mezcladas, viven exactamente en el mismo hábitat. Y son especies que ahí conviven continuamente y no se mezclan, no se reproducen entre ellas. Entonces, las especies reconocidas por el concepto biológico son ambiguas, o sea, no puedes definir perfectamente bien a las especies en el concepto biológico en las zonas híbridas. Y la hibridación ocurre en muchas especies que viven en el mismo hábitat simpátricas, que son pues desde plantas y animales. Entonces, a veces se incorpora el grupo de genes de una especie en otra, esto es la introgresión o la hibridación introgresiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la hibridación o la introgresión? Por ahí llega a haber un intercambio genético, una cópula, que lleva a este cambio. La introgresión es el intercambio de genes entre un individuo y otro y que lo dejan en su descendencia. Entonces, esa introgresión, por ejemplo, puede ser entre especies. Una especie se reproduce con otra, hacen como una hibridación, entonces, pero el producto puede sí ser fértil y se queda esa huella, se queda esa parte de los genes de una especie que se introdujo a otra y se queda en el material genético y se puede rastrear. Entonces, algunos de estos genes incluso pueden mejorar la adaptación, ya que alelos que determinan parte del patrón del color de las alas de ciertas especies, en este caso de estas mariposas, se ha extendido incluso entre individuos de especies distantes. Entonces, supongamos que todas estas eran amarillas totalmente y estas eran pues más oscuras, ¿no? Entonces, al hibridizar, al combinarse entre ellas, pues obtuvieron, por ejemplo, esta coloración amarillita que les confiere cierta ventaja, podríamos decir, ¿no? Pero a ver, esta amarillita también está aquí. O sea, estos dos clados son como diferentes y están aquí como con el mismo carácter. Y a su vez, esta también comparte el mismo parche de coloración amarillento en esta parte de aquí. Y eso les puede conferir cierta ventaja, porque probablemente esto ven que luego funciona como si fuera un ojo y como si la mariposa pudiera dar el efecto de verse como un animal más grande, cosa que, por ejemplo, muchos de este grupo no tenían. Entonces, probablemente este pueda ser muy exitoso y en comparación con el resto del grupo, ¿no? Entonces, esta es la parte que se ha estudiado. Esto es un ejemplo de cómo se estudia esta parte del intercambio de genes, cómo quedan los genes integrados en el material genético de otra especie que tenía un patrón súper distinto, todas las especies hermanas o las especies relacionadas entre sí, y cómo hay este intercambio.
Entonces, aquí hay unos de los ejemplos, como les decía, el concepto biológico de especie, que es el que puso Mayer en 1942, que es la parte de la reproducción aislada. El concepto evolutivo dice que la especie es un linaje de poblaciones ancestro-descendiente que evoluciona separadamente de otras, con sus propias tendencias y papel evolutivo unitario. Entonces, pues aquí ya se meten cuestiones más evolutivas, de transformación. Si tienen el mismo papel evolutivo, entonces ya se considera una especie. No está hablando de cuestiones de reproducción, simplemente que pues juega un papel, está en un punto en el que, por ejemplo, ¿no? Supongamos una especie de rana que desarrolló una lengua mucho más larga, entonces eh, todos los de esa especie pues van a tener esa adaptación, ese atributo en su población, y entonces si todos tienen ese atributo que les va a conferir una ventaja en el que ya no tienen que nadar tanto, moverse tanto, pueden ponerse más gordas, porque ya no necesitan ser tan ágiles, pueden solamente hacer llegar la lengua muy lejos y obtener el alimento. Entonces, a eso se refiere con unidad evolutiva, ¿sí? Que todas tengan como esa misma característica, y eso las va a diferenciar de otras que pues van a ser más ágiles, más estéticas, porque consiguen su alimento de otra manera. Entonces a esto se refiere con papel evolutivo unitario. El ecológico, que este también es algo que se está desarrollando muy recientemente, también con varios estudios, es un linaje que ocupa una zona mínimamente diferente de algún otro linaje de su rango, y la cual evoluciona separadamente de todos los linajes fuera de su rango. Entonces aquí se refiere ciertamente al nicho en donde existe. Hay especies que están súper adaptadas a solamente un hábitat, y tiene ciertos parámetros climáticos, ecológicos, que son únicos y que solo permiten que la especie sobreviva ahí. Entonces, la diferenciación entre una y otras pues pueden ser muy parecidas, puede no haber barreras tan claras, digamos, geográficas, que no haya una montaña en medio, pero puede ser que una viva a 300 metros sobre el nivel del mar en una montaña, y la otra en la misma montaña viva de los 500 para arriba. Es un hábitat distinto, son condiciones distintas. Supongamos, ¿no? Que, bueno, ahí les puse un límite muy cortito, pero supongamos que más bien es como de 1500 para arriba y la otra vive a 300. Ya son otras condiciones, es otra humedad, es otra temperatura. Entonces, esa división, no hay una barrera geográfica obvia, pero sí son condiciones distintas. Entonces, a eso se refiere el concepto ecológico. El fenético, pues, es un conjunto de organismos que se agrupan a cierta distancia de otros grupos. Esto es a nivel filogenético. El cohesivo es un linaje donde las fuerzas genéticas y ecológicas crean un grupo. Entonces aquí ya toma en cuenta tanto la genética como la ecología. El filogenético es el grupo más pequeño de organismos que es diagnosticablemente diferente de otros similares. Entonces el filogenético incluye la parte de observar una filogenia y agrupar varios linajes en una sola especie, pero que además está considerando también la parte diagnosticable, puede ser generalmente morfológica, y pues que haya un patrón ancestro descendiente. Y el genotípico es un agrupamiento de genotipos entre individuos que no tienen o tienen pocos individuos intermedios cuando están en contacto. Entonces fíjense hasta dónde llega la definición de especies, hasta un agrupamiento fenotípico. Entonces, pues básicamente, si nosotros lo tuviéramos que ver en un árbol, por ejemplo, esta parte de aquí, lo que vemos arriba es el concepto. La parte de aquí abajo es la evidencia que tenemos para dividirla. Entonces, fíjense cómo el concepto biológico es como el último. Es cuando ya no hay ninguna duda de que son dos especies totalmente distintas. Esto que vemos aquí en medio es la barrera
del flujo genético. Aquí, por ejemplo, ya está cortada. Quiere decir que aquí pueden convivir dos especies en simpatría, pueden estar en el mismo lugar y ya no se reproducen. ¿Por qué? Porque digamos que si lo tuviéramos que ver en digamos, en un proceso, podremos decir que al principio lo que vemos es esta diferenciación, que es bajo el concepto filogenético. Aquí podemos ver que esto se puede ver a través del DNA mitocondrial. Esto significa mtDNA, ADN mitocondrial. Entonces, aquí vemos que pues hay cierta diferenciación y ahí podremos decir, bueno, si son dos especies, ¿no? O sea, filogenéticamente sí, pero pues aquí la barrera génica pues ya empieza a ocurrir. Ahora viene la parte ecológica, se separaron genéticamente por algún factor, o sea, esto tiene que tener algún factor ambiental. Entonces después viene la parte ecológica, las especies se especializan, valga la redundancia, en dos nichos diferentes. Después viene la morfológica, el que se adapten, por ejemplo, de acuerdo a lo que les dije en el anterior ejemplo, es estos que viven a partir de 1500 para arriba. Entonces ya hay una separación primero filogenética, o sea, de ahí hubo una separación, unos como que se fueron más para arriba y otros se quedaron abajo. Luego ya fue el cambio ecológico, se empiezan a adaptar a diferentes condiciones de humedad y de temperatura. Después viene la parte morfológica. Quizás en la parte más fría, pues ven que conviene tener cuerpos más robustos, y en la parte más cálida conviene tener cuerpos más pequeñitos. Entonces ahí ya hay un cambio morfológico. Entonces, por azares del destino, cambia el clima y hace que se reduzcan el hábitat del bicho que vivía abajo y del que vivía arriba. Entonces los junta en, por ejemplo, 1000 metros y vuelven a vivir juntos. Pero uno ya es bien gordito, ya se adaptó a vivir más bien en la parte alta de los árboles, y el otro se adaptó a vivir en la tierra. Entonces, aunque estén juntos y estén conviviendo y sean especies hermanas, ya no se van a reproducir. Entonces, más o menos eso es como lo que quiero dar a entender con esta imagen. No necesariamente ocurre así, por supuesto. Este es un ejemplo como para que nos quede bien claro los diferentes conceptos, ¿no? Y a lo mejor bajo qué parámetros más o menos se están considerando. Sin embargo, no quiere decir que así ocurra la especiación. La especiación ocurre aquí, en esta parte de aquí, cuando una especie origina a dos diferentes, por diferentes factores, bajo diferentes tipos de aislamiento, por diferentes cambios morfológicos o ecológicos. A veces puede haber aquí apenas una división, pero morfológicamente son súper distintas. Puede pasar varias de estas cosas en diferentes orden. Entonces, para unificar todo esto, para unificar toda esta parte del concepto de especie, para decir, bueno, pero si es filogenético, bueno, pero mejor lo considero ecológico, no, mejor lo voy a considerar tal. Hay un autor que se llama David de Queiroz, que él desarrolló el concepto general de linaje. Y lo que busca es crear un acuerdo entre todos los diferentes conceptos para unificarlo en uno solo. Y lo que él sugiere es considerar a las especies como grupo de metapoblaciones, es decir, grupo de diferentes o numerosas poblaciones que evolucionan separadamente. Entonces aquí ya no está metiendo se reproducen o no se reproducen juntas, tienen un aislamiento, pues están aisladas porque sabe que tantos kilómetros, o viven en diferentes cuestiones, hábitats. Simplemente evolucionan separadamente. Él cambia todo eso por evolucionan separadamente. ¿Sí? No importa si es ecológico, no importa si es morfológico, evolucionan separado. En donde las metapoblaciones, todas estas poblaciones que forman una especie, son una población que está conformada por subpoblaciones. Entonces, esta metapoblación, por ejemplo,
Los pumas. Los pumas es una metapoblación que está desde Norteamérica, desde Estados Unidos, no me acuerdo si llega hasta Canadá, me parece que sí, hasta el fin del mundo, es decir, hasta la Patagonia. Entonces, todas estas poblaciones que tiene a lo largo de todo este continente, son subpoblaciones y toda la especie se considera entonces una metapoblación. Todo el conjunto de esas poblaciones, que no necesariamente es un corredor. Acuérdense que ya hay un montón de barreras en medio de toda esa cordillera, de aquí hasta allá, y pues hay lugares en los que no te encuentras puma. Entonces, además recordemos que los pumas de la Patagonia son mucho más robustos, se ven diferentes, pero es exactamente la misma especie, ¿no? Entonces a esto se refiere de Queiroz con este concepto general de linaje. Entonces con este concepto pues busca unificar. Entonces, por ejemplo, los caracteres morfológicos y otros caracteres fenotípicos son la evidencia habitual para diagnosticar especies simpátricas. Entonces aquí me faltó simpátricas, no simpáticas. Entonces, por cierto, vayan tomando apuntes, ¿eh? Entonces, pues aquí vemos, por ejemplo, que pues tenemos estas diferentes especies, que aquí están los nombres, y pues estas están fácilmente diferenciadas porque sus ornamentas son bastante diferentes con respecto a su tamaño corporal, tienen un patrón de coloración diferente y además tienen diferentes hábitats. Entonces, en algún momento, para nosotros diferenciar entre especie de otra, pues se hacían este tipo de ilustraciones, aún se hacen en varios grupos, para poder diagnosticar entre una especie y otra. Entonces, nosotros si consideramos el concepto general de linaje, pues igualmente nosotros vamos a ver que estas diferentes metapoblaciones van a evolucionar, van a tener una evolución separada de una entre otra. Entonces esto pues obviamente es muchísimo más claro en tanto la parte morfológica como en la parte genética. Seguramente están súper bien diferenciadas. Entonces, pues la delimitación de especies, ¿no? Es una cuestión bastante complicada, como les mencionaba. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de, pues, uno de mis trabajos. Entonces, yo tengo aquí un género de salamandras. Entonces, este género, pues, son aproximadamente aquí, me parece, son 23, 24 especies, algo por ahí. Entonces, aquí lo que yo veo, por ejemplo, todo esto, este clado de aquí, es una especie, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen esta diferenciación y podríamos decir, pues son linajes independientes, ciertamente estos linajes independientes que se pueden notar aquí, además son poblaciones aisladas, sí están en diferentes lugares, por ejemplo, esta está en Gilitla, que es San Luis Potosí, y estas otras están en Hidalgo, o sea, son estados aledaños, sin embargo, sí tienen cierta separación, pero no tienen ninguna diferenciación morfológica, ninguna. O sea, son las mismas proporciones, el mismo tamaño, viven en los árboles también, entonces son consideradas la misma especie. Estos igual, también tienen unas poblaciones en San Luis Potosí, en Tamaulipas. Hay cierta separación, miren, estas están todavía más separadas, podrían considerarse un linaje aparte, pero también morfológicamente son iguales. Entonces, de acuerdo al concepto general de linaje, pues podríamos considerarlas que cada uno de estos linajes es una unidad evolutiva independiente, pero no, al no haber cambio morfológico, taxonómicamente no se pueden diferenciar, entonces por eso se quedan con el mismo nombre. No sabemos si en un futuro ciertos cambios climáticos hagan que se vuelvan a juntar y probablemente se puedan reproducir otra vez. Eso no lo sabemos. Aquí la decisión de considerarlas como la misma especie es porque no hay manera de diagnosticarlas morfológicamente.
Entonces ahí van como otros criterios que agregamos al concepto general de linaje, que si bien nos ayuda a delimitar especies, también nosotros utilizamos otros, digamos, otros criterios para definirlas. Entonces aquí tenemos una especie que esta no tiene nombre, por ejemplo, esta es una especie que no está descrita, que claramente se ve como un linaje totalmente independiente, no tiene especies hermanas, no tiene otras subpoblaciones que podamos decir en medio que sí, medio que no. Entonces aquí vemos que la separación entre todas estas especies es súper amplio y muy claro. El problema viene, por ejemplo, aquí en estas divisiones, aquí en esta otra, que también tienen ramas muy largas. Las ramas se pueden traducir en tiempo. En este caso yo hice una, una estimación de tiempos de divergencia que se llaman. Entonces todos estos numeritos que ven aquí es la cantidad de millones de años que ocurrieron estos eventos de divergencia. Entonces, por ejemplo, yo lo que veo aquí, por eso puse esta línea roja, es que más o menos a partir de esta línea roja es lo que consideramos especie y lo que no consideramos especie. Pero sobre todo basado en esta parte morfológica, lo que no se puede distinguir. Este, por ejemplo, sí es una especie distinta porque sí la pudimos definir como una especie distinta de estas. ¿Sí? Entonces ahí está la parte de los linajes, cómo identificar linajes, cómo ver la parte de diferenciación morfológica y cómo poder diagnosticar esto como especies, ¿sí? Si bien podemos determinar que cada una de las rayitas es un linaje evolutivo independiente, pues lo más cercano es esto 1.3 millones de años, es muchísimo. Sin embargo, al no poderse diferenciar no tiene sentido llamarlo como una especie distinta. No hay manera práctica para que a los taxónomos podamos identificar una especie de otra y no sabemos si realmente ya no puedan reproducirse. Entonces vean cómo se utilizan varios criterios para poder determinar una especie. Sin embargo, vemos que evolutivamente son entidades que tienden a separarse en un futuro. Entonces, en cuanto al aislamiento reproductivo, vamos a pararle aquí y continuamos en